Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuándo nos estén revisando en la plataforma de YouTube y la plataforma Educatic. Esta es la sesión número 19 del curso de imagen y discurso audiovisual. Nos acompañan Ángela Islas, Benito Antonio Martínez Ocasio, Brandon Rodríguez Ortega, Eduardo García, Juan José, Karen Hernández, Karen Telles, Carly Flores, Uriel Zamora y mi mano derecha, Marisol Morales. Eh, en esta ocasión vamos a dar cierre a lo que es el tema de la cuarta unidad, que es la parte de la imagen sonora. Ya vimos la sesión antepasada, ¿no? Los elementos básicos del sonido, timbre, intensidad, hercios, decibeles, bla, bla. Luego vimos las partes de ya la creación radiofónica, imagen, palabra, efectos de sonido y silencio, ¿no? Y los tipos de montaje lineal, paralelo, etcétera. Entonces ahora vamos a situar esta sesión un poquito hablando de formatos. Quizá, bueno, por los límites del curso, no solamente porque es distancia, sino porque el plan de estudios somete demasiado contenido para esta asignatura. Pues bueno, ya no se ve la parte a lo mejor un poco de la infraestructura, que a lo mejor eso lo di en la sesión básica, ¿no? De la parte de micrófonos, la parte de los micrófonos unidireccionales, etcétera. Y quizá también porque la tecnología ha cambiado mucho, ¿no? De hecho, de alguna manera hemos visto la parte técnica con los programas de Audacity, Mixpad, etcétera, como unas sugerencias, ¿no? El GarageBand si son privilegiados de tener una Mac, pero de alguna manera, pues bueno, esa parte antes tenía que ver como que tenías que tener una tornamesa, un deck, ¿no? Un Tascam, ¿no? Que a lo mejor lo van a ver si en alguna manera toman alguna materia de el área de producción, pero bueno, en esta situación, pues bueno, es simplemente que vemos más la parte del lenguaje, la parte teórica, ¿no? Entonces, con esta sesión, quizá que le titula el sonido como creación, ¿no? O sea, como ya la parte cultural, donde nosotros manipulamos los sonidos con grabadora, etcétera, ¿no? Es escasos 2 siglos, ¿no? Del fonógrafo, el gramófono y luego las grabadoras, etcétera, pues nos han permitido, pues usar, los artilugios, ¿no? Eh, no sé, tenemos ahí una participación, no, no sé, alguien iba a decir algo. Este, bueno, si no, pues bueno, ya saben que levantando la mano, o ahí en el chat, pueden ir interrumpiendo la conversación que tengo, ¿no? Entonces también para que pues ustedes puedan, este, participar, ¿no? Entonces tenemos aquí varios objetivos de esta sesión. El primero, pues, es reflexionar sobre la imagen sonora en el mundo cotidiano. De algún modo aquí vamos a vislumbrar, pues un poquito esta dimensión teórica de la imagen y el sonido, ¿no? Pero sobre todo en algunas aplicaciones que podríamos ir dimensionando, ¿no? Que pues por aquí iremos viendo algunas partes de lo que es la imagen sonora, ¿no? La creación de pues ambientes, ¿no? Eh, Otro objetivo es distinguir las posibilidades de creación de discurso auditivo actualmente, ¿no? Que un poco tenemos por ahí la herencia de la dimensión radiofónica, la reinvención un poco del audio a través del internet y todos estos elementos. No voy a andar mucho en la radio internet, pero sí a lo mejor en los podcasts por ahí, ¿no?
Y por último, estimar la aplicación comunicativa de discursos o paisajes sonoros en la actividad profesional, ¿no? Si es que escuchan ahí unos sonidos raros, no es que estemos en nuestra clase de abrazar árboles o de meditación, simplemente estoy aquí trabajando con una parte auditiva, ¿no? En donde lo iremos vislumbrando en esta última parte de esta unidad, ¿no? Ahora se trabaja mucho con este tipo de síntesis de sonidos, ¿no? Entonces, bueno, tenemos, recapitulando un poquito, ¿no? Por ahí veo que tenemos un compañero que está asistiendo ya en vivo aquí a las asesorías, un compañero que no se había conectado, uno o dos, no me acuerdo, ahí los vi, pero recapitulando esta unidad, ¿no? Ya vimos algunos esquemas sobre la imagen sonora, ¿no? Desde el texto de Aparicio. Bueno, cuando hablamos un poco de imagen acústica, pues nos hace recordar por ahí a Ferdinand de Saussure en la palabra, ¿no? En la parte auditiva. También, viendo la parte auditiva, pues con Zamora, no, bueno, esa parte del texto no la revisamos. Son de los teóricos básicos de filosofía de la imagen, pero pues sí, él ahí ahondaba un poquito sobre el carácter de los recursos de imagen, ¿no? De la imagen sensible, ¿no? O radiofónica, como señalaba esta Lidia Camacho, ¿no? Ahí en función de mucho del medio de comunicación, ¿no? O sea, si hablamos de la imagen sonora, pues ahí se apoya un poco en la parte de cine, pero también en la parte de la construcción, ¿no? También por ahí en social, pues hablamos de la palabra, en la imagen auditiva, pues hay todos los sonidos a nuestro alrededor. Y Lidia Camacho, aunque habla del radioarte, pero se basa mucho en la parte de lo radiofónico. Obviamente, pues esto es una breve semblanza, ¿no? Hay muchos otros autores, ¿no? Que se han dedicado al estudio de la imagen desde el sonido, ¿no? Incluso por ahí Lidia hablaba de Fuselier, Arnhem, ¿no? Por ahí referimos a Chion, ¿no? En la audiovisión. Por aquí pues vamos a ver algo de bueno, Javier Ariza por ahí tiene algunos textos sobre imagen auditiva, ¿no? En términos generales, ¿no? Pero aquí en la presentación pues, sí vamos a hacer alusión por ahí a Barry Trucks, que por ahí es la parte de cuestión sonora, ¿no? Vamos un poquito de lleno a que el estudio de la imagen sonora, pues bueno, aquí vamos a ir aterrizando algunos elementos sobre el desempeño profesional, ¿no? Y pues bueno, vale la pena un poco hacer la reflexión que hacíamos en la unidad 2 sobre la imagen, la percepción, etcétera. Un tanto en vislumbrar entre nuestra capacidad sensoperceptiva y la parte a lo mejor la parte cultural a lo mejor denotativa, significativa, que confronta, ¿no? Más bien la parte ya cultural, ¿no? Así como veíamos la función expresiva a lo mejor de la música, ¿no? Los ruidos, ¿no? Pues ahí ya enfrentamos la parte cultural, como vamos vislumbrando toda esta dimensión, ¿no? Además, pues tendríamos que irlo llevando como una dimensión de discurso, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí, bueno, a ver, mientras me hace el cambio de diapositiva, ¿no? Pues vamos a ver, lo que son, vamos a arrancar con lo que son los formatos, ¿no? O sea, formatos, bueno, en términos de trabajo, en términos de lo cotidiano, ¿no? Dentro de la actividad profesional, pues sí recupera un poco esta idea básica de la forma, ¿no? Porque es más o menos con lo que tenemos algunos patrones, ¿no? En determinado momento, ¿no? Como con qué trabajar, ¿no? Como si tuviéramos una especie de manual de trabajo
y pues pudiéramos adecuarnos, ¿no? Entonces, de aquí, pues bueno, podríamos tener una clasificación de formatos auditivos en lo radiofónico. Según esta investigadora, Loida Pretis, ¿no? Se pueden agrupar por costo, por ritmo, por duración, ¿no? En dicotomías, ¿no? Si tiene que ver, esto pues quizá a lo mejor tendría que ver mucho quién lo ve, ¿no? Si lo ve el de administración y producción, pues va a haber la cuestión de caros y baratos, ¿no? Si es por ritmo, pues hay a lo mejor el de marketing y el de producción, pues dinámicos o estáticos, ¿no? ¿Qué tiene más aquí, qué pega más, ¿no? O a lo mejor por, incluso hasta en dirección artística, ¿no? Si quiere hacer algo más pausado, más, etcétera, ¿no? O por duración, que es a veces el formato administrativo que más llega a usarse, ¿no? Entonces, es por lo cual se va esta autora. Y en esta dimensión, pues a lo mejor vamos a ir reflexionando un poco las posibilidades, ¿no? Cuando tenemos un spot, ¿no? Que es un formato corto de 15, 30, 45, 60 segundos, ¿no? Estamos pensando un poco en los tiempos de todavía la radio tradicional. Obviamente si se hacen, bueno, en internet, a menos que hagan radio online, pues sí pueden haber comerciales a lo mejor muy grandes, ¿no? O incluso también en algunos programas cuando son eh, más grandes, ¿no? Los programas de revista, a veces el conductor, bueno, ahí nos hace recordar un poco con los programas de televisión, ¿no? Si vas a anunciar una mayonesa, ¿no? Y no te equivocas, ¿no? Etcétera, ¿no? Pues bueno, pues ahí ya la hiciste, ¿no? Tienes como 1 o 2 minutos, ¿no? Para anunciar un producto, etcétera. O a veces suena el clásico sonido de Telcel, ¿no? Y pues bueno, hacen ahí el comercial, ¿no? Pero bueno, ya como un formato ya establecido, pues la publicidad más o menos tiene estas marcas, ¿no? 15, 30, 45, 60 segundos, porque pues por lo regular el tiempo de la radio se va yendo con el tiempo del día, ¿no? 60 minutos, media hora, de ahí los minutos y de ahí vamos marcando, ¿no? Cuando entra la publicidad, ¿no? Y obviamente, pues estos spots, pues, no solamente pueden ser publicitarios, pueden ser campañas políticas, mensajes institucionales de la propia emisora, o en dado caso, pues bueno, otro tipo de campañas, ¿no? A lo mejor de ONGs, qué sé yo, ¿no? Incluso elementos de propaganda, ¿no? Podrían ser, ¿no? Tenemos también la noticia, ¿no? Que por lo regular a veces hay un corte informativo, ¿no? Y a veces nos dan una noticia determinada, ¿no? Y entonces pues de repente pues bueno, en este fin informativo, ¿no? Narrativo, ¿no? A lo mejor 30 segundos dar no, pues falleció a lo mejor Héctor Ortega, el gran dramaturgo, histrión, actor, etcétera, y se reportó tal cosa, ¿no? Y eso lo das en muy, muy, muy poco tiempo, ¿no? Hay veces en que a veces la noticia, pues, nos dan la nota, ¿no? Y de repente sigue el programa o está dentro de un programa, ¿no? Y puede implicar lo que es el comentario, ¿no? Entonces, de repente un comentarista, ¿no? Que llega en el corte informativo, etcétera, dice, bueno, pues Héctor Ortega fue un tal dramaturgo, bla, 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 y pues bueno, echan un comentario de 1 o 2 minutos porque hay que recordar este personaje o por qué si falleció, por ejemplo, Héctor Suárez, ¿no? Que bueno, coincidentemente, ¿no? Héctor Ortega trabajó varias veces con Héctor Suárez, ¿no? Bueno, se fueron muy rápido los dos, pero es interesante que luego hay una persona en la radio que nos va indicando, ¿no? Quién fue más, ¿no? Qué hizo tal cosa, qué sé yo, ¿no? Entonces ahí como decían mis maestros que trabajaban creo que en Televisa, el sopilotazo, ¿no? Cuando hacen, que bueno, eso ya obedece más al reportaje, ¿no? Cuando alguien fallece, entonces tienen que hacer toda la investigación, ¿no? De la persona. Pero bueno, el comentario es algo rápido, ¿no? Alude a explicar la noticia, acaba de temblar y dan un comentario.
qué sé yo, ¿no? Y ahí, pues la nota es de 30 segundos, el comentario va de 1 a 2 minutos, ¿no? Tenemos también la editorial, un poco tenemos aquí la referencia última más de la televisión, ¿no? Porque a lo mejor tomaron en cuenta ustedes los memes, ¿no? Ahí de Javier Alatorre, ¿no? Que si le hacían caso a Gatell o no, etcétera, pues bueno, ahí en 1 minuto 30, 2, 30 minutos, ¿no? Dio una editorial y dio la postura de la emisora, ¿no? Aunque ahí aparentemente era nombre personal, pero pues realmente era la ideología de la empresa, ¿no? La filosofía, ¿no? Que a lo mejor puede manejar X empresa, ¿no? Y pues bueno, ahí aludimos, ¿no? A una parte ideológica, ¿no? En la radiodifusora, pues a veces pasa mucho, ¿no? López Dóriga es una persona que le encanta editorializar, ¿no? Las noticias, ¿no? Bueno, en algún momento, bueno, Aristegui, pues que formaba parte de MBS, pues parecía que había un deslinde, ¿no? Entre lo que opinaba ella y lo que opinaba la propia radiodifusora, ¿no? Pero así hay muchos íconos que han pasado, ¿no? Este año también falleció otra voz, ¿no? Martínez Serrano, que fue alguien casi casi ahí de notación histórica, ¿no? Y pues y a veces podía dar editoriales, ¿no? De la propia XW. No sé, y así podríamos ir ahondando, ¿no? Con varios ejemplos, ¿no? Gutiérrez Vivop, ¿no? Cuando estaba en Radio Red, fue algo interesante, ¿no? Pero pues bueno, por lo regular ubicamos más las editoriales negativas, ¿no? Siempre, ¿no? Como aquellos que están como a favor del sistema, ¿no? Y determinan eso, ¿no? Pues obviamente estamos en un sexenio diferente, ¿no? En esa dimensión, donde a lo mejor se reagrupan las fuerzas, ¿no? Qué sé yo, ¿no? Entonces, eh, pero todas las radiodifusoras tienen un punto de vista, ¿no? Tenemos otro formato corto que es la charla, ¿no? Que aquí se puede confundir mucho con la entrevista. La charla es, por ejemplo, no necesariamente que tengamos un entrevistado al cual vamos a hacerle una búsqueda sobre quién fue, etcétera, sino que, pues, por ejemplo, podemos estar en el panel, ¿no? Es un invitado, ¿no? Nos va a hablar un poquito de, por ejemplo, el COVID, ¿no? Y entonces, pero aquí la cuestión más como de entrevista puede ser más como de comentarios, ¿no? Entonces aquí eh, puede indicarse, ¿no? Que, bueno, esto se puede, deriva mucho hacia el programa en vivo o con producción, ¿no? O preproducción. Los formatos anteriores, pues bueno, se pueden hacer casi, casi todos en preproducción, aunque a veces las notas van casi, casi a veces en vivo, ¿no? Cuando son notas de último momento. La charla, pues bueno, son programas a lo mejor más relax, ¿no? Ya hay una escaleta, ¿no? Pero la charla, pues por ejemplo, aquí sostendríamos ahí la conversación con alguien, ¿no? Y no necesariamente iríamos con preguntas, sino que, pues bueno, la persona puede intervenir, ¿no? Sin necesariamente estar esperando la pregunta, ¿no? Y aquí menciono estos dos elementos, ¿no? De charla, porque, bueno, hay dos tipos, ¿no? Puede ser la charla secas, ¿no? Con la voz en off, o ilustrada con música, efectos de sonido, ¿no? Por ejemplo, pues si estudiamos aquí, ¿no? Igual retomando, ¿no? Los sonidos, ¿no? Ambientales, ¿no? Si es una persona que está hablando así como de un carácter a lo mejor bien aquí, espiritual, ¿no? Etcétera, pues estos audios nos ayudan, ¿no? Como para como que a profundizar, ¿no? Eso le da como dramatizar, ¿no? Etcétera. No, pero podríamos poner cualquier música, ¿no? O sea, por ejemplo, si por ejemplo estamos hablando de algo, de viajes, ¿no? Del mar, ¿no? Tenemos aquí un paisaje sonoro, ¿no? Sobre la mar, el agua, ¿no? Etcétera, ¿no? Pues eso a lo mejor le daría a vivir, ¿no?
Entonces, pues sí, así de algún modo podríamos ir trabajando, ¿no? Entonces, aquí dice, bueno, trate de hacer un fade out, ¿no? Pero bueno, puede ir de 3 a 6 minutos, ¿no? Una charla, ¿no? Una entrevista que ahí sí ya tenemos un tema, ¿no? Vamos a ir preguntándole, ¿no? Al entrevistado, ¿no? Y es aquí, pues bueno, apela un poco a la retórica, ¿no? Porque bueno, podemos apelar a que el entrevistado pues, puede ser, por ejemplo, si es una voz del público, ¿no? Que pues a lo mejor se le está entrevistando, ¿no? Así como los de la mano peluda, ¿no? Pues a lo mejor ahí se le da fe de lo que dice, de la historia, ¿no? Si por ejemplo tenemos un invitado, ¿no? Que hablara, por ejemplo, de medicina, pues bueno, tendríamos que leer sus cartas, ¿no? Quién es, de dónde viene, de dónde estudió, ¿no? O sea, no es lo mismo a lo mejor entrevistar sobre un problema de la pandemia a una persona que a lo mejor tiene un conocimiento sobre medicina a una persona que a lo mejor cura con homeopatía, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí el respaldo, pues, bueno, depende del programa, a lo mejor puede ser un programa de cuestiones open mind, etcétera, ¿no? Y pues bueno, puede funcionar. En esa parte a lo mejor podría dimensionarse, ¿no? Esto, pues la entrevista puede dar de 7 a 15 minutos, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí puedes apelar un poco a letos, ¿no? Al patos o a logos, ¿no? Entonces ahí depende cuál sea tu trabajo como entrevistador. Un noticiero que ya comienza a ser parte de lo que son los formatos largos, ¿no? Estábamos casi en 7 a 15 con el anterior, ¿no? Un noticiero, pues ya, bueno, aquí aclarando un poco la palabra, ¿no? El noticiero es el que da la noticia, ¿no? Pero bueno, aquí casi noticiario, ¿no? Es el formato, ¿no? Con una estructura en donde ya puedes incluir en una entrevista, un reportaje, o sea, ya hay un fenómeno donde metes varias notas, comentarios, bla, bla, bla. Esta autora, que se les mencionaba, ¿no? Pues dice que sería raro encontrar, pues, un formato menor a los 30 minutos, ¿no? Loida Pretis señala que pues, por lo regular un noticiario, pues a lo mejor dura 30 minutos, ¿no? El estándar, ¿no? Por ahí viene esta idea, ¿no? De así como hablar de 31 minutos ya se sale, ¿no? Del formato estándar, ¿no? Entonces, y pues bueno, tiene un sentido comunitario, ¿no? El hecho de que tengamos noticias, ¿no? Que ahí es por donde luego va la radio comunitaria, ¿no? Donde, pues, al menos tiene ese sentido de informar lo que tiene la colonia, ¿no? De hecho, la radio es muy colectiva, ¿no? En esa dimensión, ¿no? Luego tenemos lo que es el documental, ¿no? Hay documentales, programas de radio que, pues bueno, esto ya obedece más a producción, ¿no? O sea, esto sí no lo puedes hacer como en vivo porque tienes que plantear muchos materiales desde antes. Y estos materiales, pues pueden ser pues desde antaño, ¿no? Puedes tener un material ahí de histórico, ¿no? Y pues y lo vas, pues confrontando, ¿no? Así como que lo actualizas, etcétera, ¿no? Puedes incluir dramatizaciones, pero llevas como una dinámica ahí parecida al reportaje, se parece al reportaje, ¿no? Nada más que en el documental sí te vas a la parte, a lo mejor que puede ser un tema de profundidad que no necesariamente tiene que ser actual. Esto, hay documentales que pueden durar 10 minutos a 15 minutos, aunque realmente, digo, es raro que por los tiempos ahora de la radio, pues se dure más, ¿no? Con la radio internet, pues a lo mejor sí puedes echarte un documental, ¿no? Como si fuera tipo podcast, ¿no? Un programa ya grabado, ¿no? Y pues lo descargas, ¿no? Eh, este, de hecho, por ahí, por ejemplo, bueno, en MBC, no sé si todavía por ahí siga Enrique Ganem, que era el explicador. Me acuerdo mucho ahorita por la pandemia del 2008 que tenía mucho realce su programa y explicaba muchas cosas, ¿no? Así como el nombre lo indica, pues era un programa de divulgación de la ciencia, pero en ese programa de repente metía unos documentales pequeños o reportajes, ¿no? O sea, ahí luego es un poco rara la línea, pero
de repente cuando no había un tema así de actualidad, pues metía un documental. Y este personaje, pues bueno, tenía por ahí bueno, más bien su club de fans, ¿no? Y su club de fans por ahí, eso sí lo pueden buscar, Enrique Ganem en internet. Y tienen un repositorio ahí de todos los programas que sacaron, ¿no? De hecho, pues cada programa casi sería una especie de documental, ¿no? Casi, casi, ¿no? Pero a veces hablaba ahí como que, bueno, aquí el documental pues podría, la cápsula, ¿no? O sea, podría ser un tipo de documental en muy breve, ¿no? Como en su formato corto, ¿no? Que bueno, ahí esta autora se le pasa un poco a hablar de la cápsula, pero pues bueno, en esta dimensión, ¿no? Podría incluirse como un documental a veces, ¿no? Las cápsulas de 1 minuto en un formato corto, ¿no? Luego está el reportaje, que igual ya es un poquito más grande. Aquí sí el tema es más de relevancia, por ejemplo, ahorita echarse un reportaje sobre el COVID, sobre las antenas 5G que están tan de moda con las fake news, o hablar, por ejemplo, de la economía, ¿no? De cuál es la situación del país, del mundo, ¿no? De el calentamiento global, ¿no? Esos son temas de actualidad. Y aunque podría ser muy parecido al documental, pues podrías ahí dimensionarlo, ¿no? Está también el formato de radio revista, ¿no? Aquí, pues no sé, aquí, si se dan cuenta, por ejemplo, el espectro radiofónico a lo largo del día ya más o menos tiene sus horarios, ¿no? Sea, te levantas 7, 8 de la mañana, están los noticiarios, ¿no? Y ya más o menos como llegando 9, 10 de la mañana comienzan los programas de revista. Esto, por lo regular, la radio revista ahorita pues la tienen casi acumulada dos tipos de programas. Uno son los programas de espectáculos y en la tarde están los programas de deportes. Pero lo que pasa es que en el programa de los espectáculos sí se enriquece un poquito más la magazine, ¿no? Está muy, muy implicado a meter ahí un reportaje, ¿no? Ya una escaleta, ¿no? Van hablando aquí, pues fíjate que aquí tal, acuérdate de esta actriz que salió en esta película, ¿no? Pues fíjate que dejó a su novio, ¿no? Y bla, bla, bla. Y pues, por ejemplo, ahorita los de MBC, no sé si todavía están los de Para Margot Dispara, ¿no? Son de los que son referentes, ¿no? Y luego, aunque ya es raro, porque como ellos ya tienen su formato de radio internet, ¿no? Entonces los puedes estar viendo y los puedes estar escuchando, ¿no? Entonces, pero de este modo, pues es un buen ejemplo, ¿no? Porque, pues bueno, están ahí charlando, ¿no? De repente meten ahí un reportaje corto, ¿no? Una entrevista, comentario, ¿no? Entonces la radio revista, pues ahí ya puede ir más allá de 30 minutos, 1 hora. Estos ya son formatos pues, largos, ¿no? Los radiodramas, ¿no? Que eso ya es como otra clasificación, ya fuera de lo informativo, ¿no? Que bueno, aquí Loida Pretis pues dice que pues bueno, hay muchas referencias básicas, Mario Kaplun, incluso hasta Bertolt Brecht, etcétera, ¿no? Y pues bueno, hay radiodramas que ya realmente ya no se hacen tanto, ¿no? Por ahí hay emisoras que todavía recuperan grabaciones antiguas, ¿no? O incluso ¿cómo se llamaba este programa La Tremenda Corte, ¿no? Que por ahí históricamente pues, la radio cubana y ¿no? Con el personaje cubano, no sé, que era un programa como de chistes, ¿no? Pero pues estaba como una escenificación, era una serie, ¿no? De repente, pues, hubieron series históricas, ¿no? El derecho de nacer, ¿no? Que luego llevaron al cine, ¿no? No sé, que son, cosas interesantes, ¿no? Pero pueden ser seriadas o pueden estar como un episodio casi como de novela, ¿no? Pero pues bueno, ahí, por ejemplo, o las clásicas, ¿no? De Calimán, ¿no? Fu Manchu, qué sé yo, ¿no? Entonces, pero ya realmente actuar en la radio ya es difícil, ¿no? O sea, lo puedes hacer con una dramatización para algún otro ejemplo, ¿no? Y pues bueno, o sea, para avivar un comentario, un programa
de noticias, qué sé yo, ¿no? O por ejemplo, de repente, bueno, Aristegui tenía su sección para niños, ¿no? De repente tenía unas cápsulas, y de repente, pues como hacían como las dramatizaciones, ¿no? También, pues ha pasado mucho por la radio, ¿no? En los últimos 40 años, ¿no? Tanto así que, pues de repente, bueno, ahí yo no sabría qué son, por ejemplo, estos del Panda Show, ¿no? Que de repente estas bromas, ¿no? De que ya no sabes si son actuadas o no, pero pues parece ahí es una mezcla, ¿no? Como un radiodrama, ¿no? Este, donde, pues bueno, ahí es como el happening, ¿no? Con la cámara escondida, pero radio, ¿no? Pero, realmente, bueno, pues a veces, no es uno que lo quiera sintonizar, pero sí que a veces cuando uno viaja en el transporte colectivo, ¿no? Pues a veces lo escucha a fuerzas, ¿no? Entonces sí, ¿no? Es tremendo, ¿no? Pero bueno, digo, a mí se me hace como de muy mal gusto, pero bueno, en términos mercantiles quizá pueda vender, ¿no? Y ahí es donde yo les decía, ¿no? A lo mejor la parte de originalidad ahí no se da mucho, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque de repente en sus émulos en internet, ¿no? De repente algo así. Por ejemplo, los programas del Escorpión Dorado, donde está manejando, etcétera. O luego, pues no, como que es ese mismo tipo de humor. Pero bueno, hasta aquí un poquito los formatos clásicos, ¿no? Y pues bueno, o sea, bueno, dice Eduardo García, finísimo contenido, chulo programa, Juan José, chulo programa. Bueno, supongo que son, ¿cómo se le dice? Figuras retóricas, ¿no? Irónicas, ¿no? Pero bueno, cada quien sus gustos, ¿no? Digo, aquí no me voy a detener mucho a la parte personal estética, si a alguien le gusta, pues bueno, tendrán su derecho, ¿no? Otros formatos, discursos y medios, ¿no? De los formatos que habíamos relacionado, pues quedan fuera mucho lo que por ahí hablaba Lidia Camacho, lo que es el radioarte, los paisajes sonoros o incluso los podcasts que se han usado desde el uso del Internet, ¿no? Desde hace unos 20 años, ¿no? En los últimos años se ha reflexionado mucho sobre la pertinencia creativa, dado que el usuario se ha ido saliendo del espacio radiofónico tal y como lo conocemos. Bueno, no sé si todavía existe el programa de Real Media Player, pero por ejemplo por ahí se daban los primeros fenómenos de radio por internet y podías transmitir, ¿no? Y ahora creo que esa es un poco la parte significativa de lo que enfrentamos hoy en día, ¿no? O sea, cuando yo era niño no me imaginaba ver caer eh, a a Televisa como la conocemos, ¿no? O sea, o la como conocíamos, ¿no? El formato ahí imperial, ¿no? De una televisión dominante, ¿no? Y lo mismo, pues era su émulo de la XCW, ¿no? Del amplio espectro radiofónico, pero había un formato determinado, ¿no? Y ese formato determinado, pues guiaba a los demás, ¿no? Y se emulaba, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que pasa con la Internet, ¿no? Que el usuario se puede volver emisor, ¿no? Entonces eso desmitifica, desmitifica mucho la condición a la cual estamos muy acostumbrados, ¿no? O sea, ¿y qué es lo que pasa, no? Que aquí obedece mucho a la actualización, ¿no? De quien imparte todo este tipo de contenidos, ¿no? O sea, a lo mejor estos contenidos de estos formatos, pues dicen, pues, ¿eso para qué me van a servir si yo lo que yo voy a aplicar es un poco hacer mi podcast, ¿no? Hacer mi fenómeno ahí, radio internet, ¿no? Y pues hay varias radiodifusoras que más bien ahora las radiodifusoras buscan el apoyo de la radio internet, ¿no? O sea, están vinculadas o están haciendo sinergia. Incluso incluso la radio digital, ¿no? Porque la radio digital, bueno, hasta todavía tenemos radio analógica, ¿no? O sea, se pueden usar los dos espectros, ¿no? Se pueden mandar las dos señales.
Pero, por ejemplo, quien tenga un radio digital, ¿no? Muchas veces en los automóviles, ¿no? O sea, a veces ya captas la señal digital, ¿no? De la radiodifusora por FM. Y bueno, los que de algún modo pues, no tienen una radio digital, pues bueno, todavía pueden seguir captando estos contenidos, pero la calidad cambia, ¿no? Pero ya viendo el espectro de Internet, pues de hecho como que te redimensiona, ¿no? Porque también ayuda a que, pues, igual muchos lugares donde a lo mejor no te capta bien la señal para escuchar una emisión de radio, pues a lo mejor pones el internet y a lo mejor te capta bien. Pero también tienes muchas otras radiodifusoras, ¿no? Donde hay mucha más competencia y dimensionar esto, pues bueno, eh, son casos sí muy extraños, ¿no? Por ahí, tenía una exalumna que trabajaba por ahí en, ¿cómo se llama? Eh, Viva Radio, no me acuerdo. Bueno, ustedes ya conocerán más sobre este tipo de radiodifusoras actuales, ¿no? Sobre música actual, ¿no? Qué sé yo. Que por ahí va un poco también el fenómeno también de lo que antes era la payola, ¿no? Cuando querías promocionar un disco, pues ahora de algún modo tiene que buscarse, ¿no? Dónde está el receptor, el cliente, el target, ¿no? Y bueno, por ahí, pues bueno, esta dimensión, hablar entonces de estos formatos, ¿no? Se dimensionan los podcasts, la radio internet, pero también los paisajes sonoros. Entonces aquí vamos a hablar un poquito de los podcasts, ¿no? Este formato pues fue desmitificando a la radio, ¿no? Entonces, gracias al uso de la computadora y el internet ya hace unos 20 años, ¿no? Yahoo, pues bueno, era de los sitios que comenzaba a implementar este tipo de archivos. Gracias, pues bueno, a los sistemas de notificación RSS, donde pues, te suscribes a un canal y de repente te llega una notificación donde ya subimos un blog nuevo, etcétera, y pues ya tenían la notificación, ya tenemos el MP3 nuevo, ¿no? Y entonces aquí Adam Curry, ¿no? Que era un presentador de MTV de los 80s y 90s, ¿no? Pues ya con el sitio de la empresa, pues comenzó a diseñar sus primeros podcasts, ¿no? Tenía charlas, tenía pues a lo mejor formato más sintético, alusivo a los contenidos del canal. Entonces, aquí Iván Tenorio, un teórico más práctico en un texto, ¿no? Dice, pues bueno, los podcasts, ¿no? Se pueden clasificar por programas informativos, ¿no? Entonces puede estar la revista, puedes tener una revista determinada, ¿no? Tienes un programa a lo mejor musical, ¿no? Que a lo mejor anuncias canciones, etcétera, ¿no? Y aquí, por ejemplo, aquí, sobre todo aquí el tiempo varía, ¿no? O sea, mínimo, los primeros podcasts eran de 3 minutos, 5 minutos, ¿no? Pero hay podcasts que pueden durar media hora, ¿no? Entonces aquí también puedes meter informativos, magazine deportivos, ¿no? Culturales, ¿no? O sea, aquí ya más va por el tipo de discurso, creo, ¿no? O sea, pueden ser, a lo mejor aquí se puede retomar, por ejemplo, las dramatizaciones, ¿no? Los cuentos, ¿no? O temáticos, ¿no? Que es, por ejemplo, cuando, bueno, eh, de alguna forma ahora como está dimensionada la educación en línea, pues seguramente, ¿no? Ustedes a lo mejor en futuros semestres, cuando supongo que después de toda esta experiencia de las clases online, pues de algún modo, pues yo creo que va a cambiar a lo mejor la dimensión de, pues no solamente de dar clase, sino de que ustedes participen, ¿no? Entonces, muchas veces la participación en materias en línea, ¿no? Pues también se dimensiona también por el uso de podcast, ¿no? Yo, bueno, aquí tengo, por ejemplo, algunos podcasts que, pues bueno, son pequeños, estos son cápsulas, ¿no? Cápsulas informativas. Voy a aquí pasar tantito a compartir la página de SoundCloud. Tengo aquí algunos, y ahorita voy a ponerle play a algunos.
que realmente son temáticos, ¿no? A ver, vamos a... Tenemos a ver si ya se ve. Listo. Entonces, por ejemplo, que mis podcasts son como de 4 minutos, ¿no? Más o menos, 3 minutos, ¿no? Entonces, pues bueno, esto ha dimensionado mucho, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, digo, son muy técnicos, ¿no? Por ahí debo tener ahí en el podcast de semiótica, ¿no? No aquí, sino en Educatic, ¿no? Pero, por ejemplo, eh, Universidad Virtual del Estado de Michoacán, licenciatura en Herbolaria y Fitoterapia, presentan cápsulas de fundamentos de farmacología humana, 15 de diciembre de 2017. En esta ocasión escucharemos toxinas de origen orgánico, con un servidor, Jonathan Luis Domínguez Herrera. Una toxina es una categoría bioquímica que agrupa elementos nocivos, extraños y venenosos para el organismo. Existen varias clasificaciones en la toxicología que hablan de estos compuestos por su origen ambiental, natural, biodiverso o antropogénico. Los tóxicos naturales pueden dividirse por los componentes propios del alimento o por microorganismos. En los primeros podemos tener alcaloides, saponinas, glucósidos, cianogenéticos o cianogénicos, elementos antinutricionales o que generan un efecto alérgico. En los segundos puede hablarse de micotoxinas, toxinas bacterianas, saxitoxinas, ciguatoxinas, tetradoxinas, etc. En cuanto a lo vegetal, por ejemplo, la manzana es una fruta de la cual usamos la pulpa. En el caso de sus semillas, tendríamos problemas de intoxicación por la calidad altamente cianogenética. Habría que señalar que tendríamos que comer cerca de 200 para tener dichas reacciones nocivas y fatales. Otras frutas que presentan estas características son los albaricoques, las ciruelas y los melocotones. En casos afines, las almendras amargas por la amigdalina con el contacto con la saliva generan un precursor del cianuro. Otro caso son los alcaloides que irritan la mucosa gastrointestinal y dan problemas al sistema nervioso. De aquí podemos pensar en la solanina, que puede encontrarse en partes verdes de algunas plantas. ok, ahí le corto, de todas formas, ahí, si quieren checar el canal, pues bueno, aquí ya pues, yo le metí a producción, etcétera, ¿no? Pero pues si seguimos con la educación online, a lo mejor en algunas materias, ¿no? Como ya actividad a veces básica, ¿no? Se les pide siempre a los alumnos que a lo mejor hagan sus propios podcasts, ¿no? Digo, hay materia, bueno, para los estudiantes de distancia, por lo regular, ya casi siempre es una actividad donde se les pide haz tu podcast, ¿no? Para ver si pudiste asimilar los contenidos, ¿no? En este caso, pues es un contenido, un podcast temático, ¿no? Es donde en esta clasificación que veíamos aquí, pues podemos ir viendo, ¿no? Sobre todo aquí, eh, lo que son informativos y audios, ¿no? A veces son los que se usan como apoyo pedagógico en términos a lo mejor de las materias en línea, ¿no? De hecho, la educación en línea, pues bueno, hay a veces muchas herramientas sobre la comunicación, ¿no? Y pues a veces no solamente se puede construir un sitio web, ¿no? Con las puras herramientas, ¿no? O sea, hay que ver la parte gráfica, ¿no? Por ejemplo, aquí en el sitio de Educatic, ¿no? A mí me ha costado un poquito de trabajo, no la parte de eh, técnica, sino más bien o cómo adaptar, ¿no? El formato para que fuera más adecuado, ¿no? Para el alumno, ¿no? Porque pues si yo tuviera más bien la posibilidad de diseñar un poquito más las herramientas ahí de la web, ¿no? Con la plataforma Educatic, me gustaría que pues le dieras a unidad uno y te manda otro, a una subpágina, ¿no? Un poco a hacer como la página así de hilera, ¿no? Para mí es un poquito cansado andar bajando siempre, toda la parte, recorriendo toda la página para usar la unidad 4, ¿no? Pero bueno, en ese sentido, ¿no? Pues también la parte instruccional, ¿no? Los materiales, etcétera. Pues bueno, ahorita lo he alimentado con los videos propios de las clases, ¿no?
A veces por copyright, pues bueno, a veces lo evitaba, ¿no? Pero bueno, luego se puede meter un repositorio, por ejemplo, de podcast, ¿no? En otras materias, pues sí he metido algunos audio podcasts, ¿no? Por ejemplo, semióticas, y tengo por ahí algunos materiales, ¿no? Donde pues voy ahondando sobre el tema, ¿no? En esos pues no le he metido producción, ¿no? Porque pues sí, son como más una parte ahí rápida, ¿no? Grabada, ¿no? Y hay programas donde te graban así en frío y así se quedan, ¿no? Yo prefiero a lo mejor grabar mis audios y luego postproducirlos, ¿no? Pero bueno, hay veces que por motivos de celeridad a veces uno lo hace, ¿no? Otro tipo de podcast, pues bueno, pueden ser publicidad y promocionales, ¿no? O sea, por ejemplo, puede ser como un infomercial, ¿no? Para hablar de un producto, bla, 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 ¿no? O un promocional si ya estás hablando de tu canal de YouTube o de tu página. En esto también implica un poco la parte de que podríamos estar trabajando con una emisora, ¿no? O sea, este, si yo tengo una radio online, pues puedo meter el jingle, ¿no? De la radio, ¿no? O algo así, ¿no? Un intro. O el sello de la emisora, ¿no? A veces los sellos de la emisora es así como lo que pasaba en la antigua radiodifusora, ¿no? Está la canción y dice Radio Pantera, ¿no? Y es como un sello, ¿no? Y así sellas, un poco para el copyright, para que no te graben la canción, ¿no? Por ejemplo, no hagas piratería con la canción que grabas, ¿no? De la radio, ¿no? Y pues dices, no, pues lo grabo de la radio, ¿no? Entonces, pues ya, no se puede hacer eso, ¿no? Es como los promocionales que salen en la televisión, ¿no? Cuando la señal, ¿no? Y ponen en un icono, pues por ejemplo ahí el sello de agua de la televisora, ¿no? O por ejemplo ahora con las noticias, ¿no? Le ponen noticias tal y tal, ¿no? Y sellan ahí el video, ¿no? Entonces lo mismo puede ser con el audio, ¿no? Sellarlo de alguna manera, ¿no? Y pues bueno, también del mismo modo, pues esto tiene una relación con la radio por internet, ¿no? Porque a veces de tus programas en vivos los puedes mandar a podcast, ¿no? Como si un programa grabado. Y eso también funciona así. No me voy a ahondar mucho en la radio internet porque, bueno, a lo mejor eso ya es más término de producción más que del lenguaje. Y bueno, hasta aquí hemos visto toda esta dimensión de producción auditiva en términos de los medios de comunicación que conocemos, la radiodifusión analógica o por internet o digital, ¿no? Entonces, pero la música, o más bien el hecho de producir audio, no nos debe de remitir solamente a este tipo de medios. Y por esto no quiero decir que diga que, por ejemplo, quisiera decir que la otra posibilidad de hacer audio es que se dediquen a hacer sonideros, ¿no? Con sus bocinotas y está media canción mandándole saludos a la prima del amigo y no sé qué, y no sé, ¿no? Pero bueno, en mis cursos de radio de los años 90, ¿no? Que tomaba, eh, en donde tomaba clases de locución y radio, tenía un compañero que se dedicaba a luego los eventos, ¿no? A los eventos sociales, ¿no? O sea, aunque luego hicimos prácticas en radio, ¿no? Pues finalmente él se dedicó a la producción de eventos sociales, ¿no? Y pues sí, o sea, era un buen jefe de ceremonias, ¿no? Y ponía su música, etcétera, ¿no? Pero más allá de eso, pues bueno, eh, tenemos otros espacios, ¿no? Que por ejemplo cuando se organiza un evento, ¿no? Político, por ejemplo, alguien tiene que manejar el audio, debe haber una producción ahí. Debes de tener, por ejemplo, los jingles de la campaña política o estar reiterando, ¿no? Con un locutor, ¿no? Etcétera. Poner una música de fondo, ¿no? Que no aleje a las personas, ¿no? Y ahí sí pues, puedes poner la música más popular. Por lo regular en los eventos políticos luego escuchamos música de banda, ¿no? Música de reggaetón, que es lo que pega, ¿no? O sea, en esos términos, pues dices, bueno, apelas ahí un poco al público, ¿no?
No digo que esté bien o mal, simplemente es una parte de la producción que se debe de intuir, ¿no? O por ejemplo, estás construyendo, por ejemplo, un evento, a lo mejor, un evento académico, entonces no puedes poner reggaetón o banda, ¿no? Sino que a lo mejor puedes poner una música ahí más sensorial, más acá, más, en New Age, ¿no? Pues aquí como lo estaba manejando aquí con los efectos acá del GarageBand, ¿no? Entonces, entonces aquí, de hecho, incluso hasta en los templos de meditación, ¿no? Puedes ahí poner un track, ¿no? Y eso, pues, digo, a lo mejor pues, ahí ponen la grabación, ¿no? Pero lo ideal sería crear estas atmósferas o crear esos audios, ¿no? Que eso es como lo que se llamarían la creación de espacios sonoros. Entonces aquí también esto también viene por aquí la parte de los espacios de trabajo, ¿no? De aquí me recuerda un poco las clases también básicas de música, ¿no? De que cuando se trabajaba antiguamente en la industria, ¿no? Eso se le llamaba música industrial, ¿no? Porque estaban con un zapapico, ¿no? Pegándole a los metales, ¿no? Y parecía que hacían un ritmo, ¿no? Como que los trabajadores estamos hablando del siglo XIX, ¿no? Entonces, hacían como una melodía, ¿no? Con el trabajo, etcétera, y eso les mantenía un ritmo a los trabajadores, sobre todo pensando un poco como las películas ponen, ¿no? Las vías del ferrocarril, ¿no? Dándole un martillazo a los metales, ¿no? Poniendo las vías, etcétera, y los cantos ahí como medio afroamericanos, etcétera, ¿no? Un poco con la época del esclavismo, ¿no? Este, dimensionaba, pues bueno, la parte, bueno, ahí toda la teoría musical del rock, ¿no? Pues bueno, como la protesta, ¿no? O sea, del jazz, el blues, ¿no? Pues bueno, esta música negra, ¿no? Por decirlo de alguna manera, tiene esta influencia, ¿no? Lo mismo en otras zonas, ¿no? Los ritmos, ¿no? O sea, de ahí se acompaña con la vida cotidiana, ¿no? Pero, por ejemplo, en la música, por ejemplo, en una industria, pues se busca que, por ejemplo, o cualquier espacio de trabajo tengas una parte que te permita trabajar, ¿no? O sea, tener una dimensión ahí como conceptual, ¿no? Luego vienen estos espacios de venta, ¿no? Que por ejemplo, pues bueno, aquí viene eh, ¿cómo se llama? El fenómeno Muzak, ¿no? Que la música de elevador, ¿no? Que es también otro fenómeno auditivo, ¿no? Donde, por ejemplo, aquí estaríamos viendo, ¿no? Que hay música, música como para simplemente pasar el rato, o sea, ni siquiera tienen una función como estética, ¿no? Entonces, pues ahí el fenómeno Muzak, ¿no? Es un fenómeno que luego por ahí un video youtuber, ¿no? Un youtuber por ahí critica, ¿no? Que es lo que no es música, ¿no? Pero en un espacio de venta, pues bueno, hay música especial que se aplicaba, ¿no? Eh, pero hay gente que se dedica a hacerlo, ¿no? Ahora en los espacios de venta, en las grandes tiendas de ropa, pues parece que ya tienen un soundtrack, ¿no? O sea, te vas a una tienda y entras a la otra y parece que está la misma canción. Ahí viene como el fenómeno también como de psicología, ¿no? A lo mejor aguantas la música un rato, pero ya después de una hora estar ahí, pues ya quieres comprar y irte, ¿no? Entonces también ahí hay algo interesante, ¿no? O, por ejemplo, los centros comerciales, ¿no? Incluso ya tienen su radiodifusora, ¿no? La radio en el súper, ¿no? Por ahí. La Mega tiene ahí su canal, ¿no? O en los bancos, ¿no? De repente ponen ahí la pantalla y digo, ya después de un rato estar en la fila, pues como también choca, ¿no? Pero pues es más o menos para no, se supone no generar una monotonía, ¿no?
Y entonces aquí se vislumbra mucho lo que son los espacios de la creación de paisajes sonoros. Y aquí, pues bueno, la creación de los paisajes sonoros, pues bueno, tiene esta índole con lo que veíamos del Lidia Camacho, ¿no? La parte del radioarte, cuando se veía en los años 20 la parte del futurismo, el arte de vanguardia, ¿no? Esta vinculación musical o artística, ¿no? Donde muchos europeos artistas llegaban a crear construcciones de audio, ¿no? Pero los paisajes sonoros es una condición compleja que quizá a lo mejor por aquí, por ahí también va la posible ejercicio, ¿no? Que ustedes pueden crear un paisaje sonoro, ¿no? A lo mejor cuando no tenemos una voz o algo por el estilo, pues podemos tener algo así. Dice Karen Hernández, ¿no? Profe, también la música que utilizan en películas, por ejemplo, románticas, es diferente a la que usan en películas de superhéroes. Bueno, pero ahí ya es la parte, pues, del ritmo, ¿no? Ahí más bien es la parte de la audiovisión, en donde, sí, o sea, ahí más bien ya no es necesariamente un paisaje sonoro, es simplemente música y un ritmo diferente. Por ahí hay un canal de YouTube que tiene varios ejemplos, ¿no? No los pongo aquí porque pues, si los subo así, ahora ya están muy restringido el copyright, ¿no? Si subes un video, ¿no? Con una imagen de una película, pero por ahí, por ejemplo, hay un ejemplo con la escena de los Piratas del Caribe, ¿no? Donde le está, ¿cómo se llama este personaje de Johnny Depp, ¿no? Y entonces mueve ahí eh, este, ¿cómo se llama? Las velas, ¿no? Se baja, ¿no? Y hay un montaje visual, ¿no? Pero si le cambias la música, ¿no? Pues, por ejemplo, cambia mucho la dramatización, le puedes poner una música muy intensa, ¿no? Como las de Hans Zimmer, pues bueno, la música de Hans Zimmer, pues bueno, tiene ahí tiene unos acordes, muy triunfalistas, ¿no? Que por ejemplo, a ver si ahorita me acuerdo del canal de youtuber que hace análisis de música o de construye música, en cómo, por ejemplo, los acordes a veces se dimensionan en esta posibilidad de armonías. Entonces hay armonías más heroicas que otras, o hay armonías que tienen más un síncopa, ¿no? Y hay una ruptura, ¿no? Bueno, más o menos ya algo así ya se ha hecho, ¿no? Entonces, por ejemplo, la canción de Recuérdame, ¿no? Por ejemplo, de Coco, pues más o menos tiene una estructura similar, ¿no? A algunos, música, hay una estructura musical ya dada, ¿no? O por ejemplo, el fenómeno del Despacito, pues bueno, ya tiene una estructura ya más o menos articulada, ¿no? Ahora ya la música es ya casi de estudio, ¿no? Entonces ya las cuadraturas ya no, o sea, ya son muy perfectas en esa parte porque obedecen a una máquina, no a una persona. Entonces ahora se ha desdibujado mucho esa parte, pero bueno, en la aplicación musical, ¿no? Pues por ejemplo ya tienen una intención ya muy determinada, ¿no? Por ejemplo, en esta parte, ¿no? De la música, ¿no? Pues por ejemplo videoblogger, ¿no? Decía cómo la música nueva de Star Wars, ¿no? La Hans Zimmeriano, ¿no? O sea, la hicieron muy al estilo de Hans Zimmer, ¿no? Y ya como que el toque original de la melodía, pues había cambiado, ¿no? Como que ya de la pista original de John Williams, ¿no? Pues ya es una visión muy particular, ¿no? Y así ha pasado, ¿no? Con los grandes compositores, ¿no? Que más o menos ya los ubicamos, ¿no? En la industria, ¿no? De John Williams, pues luego estaba Alan Silvestri, bueno, Alan Silvestri, pues luego por ahí tema de Avengers, ¿no? Luego con la Liga de la Justicia, pues se retomó su clásico tema, bueno, no, en Liga de la Justicia es se me fue el autor que es
el autor de la canción, bueno, que es casi mano derecha de Tim Burton, eh, ahí se me acaba de ir su nombre, ¿no? Por ejemplo, él tiene ahí, metió su tema de Batman, ¿no? Este, eh, él hizo también el soundtrack del extraño mundo de Jack, ¿no? Entonces tiene un estilo, ¿no? Hay otros, ¿no? Bueno, Alan Silvestri, por ejemplo, era la mano derecha de director de Volver al Futuro, ¿no? Y de Forrest Gump, ¿no? También de Ready Player One, ¿no? Entonces, más o menos cada compositor como que tiene su aliado o director, ¿no? O sea, como John Williams con George Lucas y Steven Spielberg, ¿no? Entonces, eh, ahí se me fue, bueno, bueno, Ready Player One es de Steven Spielberg, ¿no? Eh, pero así cada obra tiene su composición. Danny Elfman, sí, gracias, Brandon, sí, Danny Elfman es este compositor, ¿no? Y pues bueno, y de hecho hay muchos elementos que se usan en el cine, ¿no? Más allá de esto, por ejemplo, los paisajes radiofónicos es otra cosa, ¿no? O sea, porque pues bueno, porque bueno, ahorita cuando estaba aquí señalando la parte de películas, ¿no? Que Karen Hernández mencionó, pues bueno, eh, los paisajes sonoros son creaciones discursivas que usan efectos especiales, ¿no? Mezclan ruidos de naturaleza, música y a veces pueden ser sonidos sintéticos, ¿no? Para crear atmósferas, ¿no? Los podemos encontrar en creaciones radiofónicas, sí, y cinematográficas, pero en las creaciones cinematográficas, por ejemplo, pueden ser más de índole, este, ¿cómo se le dice? No musical, sino atmosférica, ¿no? O sea, como si me generara una sensación sin necesariamente llegar al punto de que la música me gane a los sonidos. Entonces ahí yo podría, digo, por ejemplo, la película de El Exorcista, pues a veces tiene atmósferas, ¿no? Con pocos sonidos o no mucha música, ¿no? Aunque ahí la canción de Tubular Bells, ayuda mucho, ¿no? Pero bueno, ahí es donde, por ejemplo, vamos viendo, ¿no? Que los sonidos a veces tienen una particularidad. Estoy pensando un poco en el corto que hizo Iñárritu para el 911, donde generó nada más sonido, no hizo, o sea, realmente tú escuchabas más bien una composición auditiva más que ver un corto, ¿no? O sea, todos los demás directores de cine, ¿no? Que invitados a hacer cortos cinematográficos para esa película del 911, pues Iñárritu nada más hizo un modo sonoro, porque bueno, Iñárritu trabajó mucho a veces en radio, ¿no? Entonces también ahí un poco fue de la generación de Olayo Rubio, ¿no? Entonces, la creación de montajes sonoros, pues bueno, fue una parte ahí importante, ¿no? Que ahorita me acordé un poco no sé si eran, eh, que habían un poco luego las dramatizaciones, ¿no? En una de esas estaciones, ¿no? Del pavo de Navidad, no sé si en Estéreo 100 o no, ya no recuerdo qué estación, ¿no? En los años 90. Pero bueno, eso, que bueno, ahí eran dramatizaciones propiamente, ¿no? Pero ya hablar un poco del radioarte, pues también es un poco difícil de ubicar, ¿no? Pero también hay espacios de trabajo donde se usa, ¿no? O sea, por ejemplo, pues, espacios de meditación, de consumo, ¿no? Por eso hay el fenómeno Music, ¿no? Música para centro comercial. Y ahorita ya no usan tanto el Music en los centros comerciales comunes, ¿no? Pero sí existe todavía ese tipo de fenómeno auditivo, ¿no? Por ahí búscanlo en internet, pero pues bueno, ahí no tiene un fundamento musical, ¿no? Aunque sí, o sea, son paisajes sonoros, ¿no? Pero también hay algo que sí se usa más, por ejemplo, más que en las películas tienes un tiempo, ¿no? Que usar.
Pero por ejemplo aquí voy a poner eh, un track de un videojuego. Este, creo que se llama el juego Time Commando, ¿no? Es un juego de computadora de los años 90. Aquí tiene síntesis de varios efectos. Aunque es música, pero por ejemplo el meterle efectos ya implica un paisaje sonoro. Pero además de esto, pues imagínense, o sea, ustedes están jugando el videojuego, ¿no? Y pues aparece esa melodía. Entonces, otro juego que lo usaba mucho eran los juegos de Tomb Raider. Tomb Raider usaba mucho los paisajes sonoros, ¿no? Entonces, y lo chistoso es que identificabas los paisajes sonoros porque los primeros CDs de Tomb Raider eh, podías descargar la música en track de CD, ¿no? Porque el track 1 pues era donde estaba la información del programa. Y entonces lo que sucedía era que pues podías escuchar la música después, ¿no? Como si fuera un disco de música, ¿no? Pero hay veces que había tracks donde pues decías, pues, esa música, pues al inicio, habían tracks que nada más eran como efectos de sonido, ¿no? Entonces escuchabas ambientaciones, ¿no? Aquí tengo otro, que es el que estaba usando hace rato, ¿no? Que es, este es de, este es de un juego donde, no me acuerdo el nombre, pero era de barcos, ¿no? Entonces, pues, te ambienta, ¿no? O sea, te ambienta, te genera una atmósfera, ¿no? Donde vas navegando, etcétera, ¿no? Entonces, es como un juego como, así como batalla naval, ¿no? Donde tenías que ir ubicando los objetivos, etcétera. Pero los juegos, pues, usan mucho estas atmósferas también, ¿no? Entonces ahí no digo que ustedes digan, pues yo soy comunicólogo que manejo atmósferas, quiero hacer una atmósfera para su juego, ¿no? Más bien ahí el chiste es encontrar la industria, ¿no? Quién hace los videojuegos, ¿no? Y musicalizar un juego es muy diferente a, a ponerle sonido a una película, ¿no? Porque en el juego tienes que manejar un loop, ¿no? O sea, tarde o temprano tienes que llegar al punto, si tú no avanzas de la fase, pues tienes que manejar que el sonido no sea tan repetitivo, ¿no? Hay mucho jugó la evolución los juegos de 8 bits a 16 bits, ¿no? Términos del audio, ¿no? O sea, creo que también la parte de cultura musical, pues ahí influye mucho este acceso, ¿no? A este tipo de medios, ¿no? Entonces, aquí los paisajes sonoros pues tienen esta posibilidad, ¿no? Donde se ha retomado por los últimos años, ¿no? Y este autor, Trax, dice que la situación actual tecnológica pues ha permitido la diversificación por el sampleo, ¿no? Los loops, ¿no? De hecho, incluso así como así por ejemplo, puedo usar un sintetizador de audio, pues eso me permite generar atmósferas, ¿no? Y son sonidos que a lo mejor ya no son reales, ¿no? O sea, son por síntesis digital. Entonces, aquí señala varias características para hablar de ellos, ¿no? Primero que la teoría musical occidental puede ser limitada, ¿no? Porque pues también frente a la experiencia estética de los timbres, ¿no? Y se acuerdan que era un timbre, ¿no? Que puede usar la misma frecuencia, un, un tono, ¿no? Una intensidad, pero un timbre diferente, ¿no? Una guitarra o un piano pueden tener un timbre distinto, ¿no? Y entonces
la mezcla o el contrapunto de estos, pues de algún modo, también simplemente limitándonos a la parte musical, pensar el paisaje sonoro, pues también se puede dimensionar como una complejidad, ¿no? De articulación comunicativa, donde pues por lo regular cuando se ve la música, pues se ve desde la música, no desde la creación del sonido mismo, ¿no? Aquí como estamos escuchando un sonido de olas, ¿no? O de gaviotas, pues es una parte que nos transmite elementos de sensaciones, ¿no? Entonces es como transmite texturas, ¿no? Y no es que yo esté manipulando, por ejemplo, en el audio, ¿no? Pues, por ejemplo, el sonido de gaviotas, ¿no? En la caja musical del do, re, mi, fa, sol, ¿no? Sino que simplemente forman parte de esa misma experiencia estética. En esta parte, bueno, también hay un área que se llama psicoacústica que siempre ha sido reductiva precisamente al habla y la música, ¿no? En el habla, pues bueno, es como cuál es la intensidad, etcétera, el volumen, el tono, ¿no? Pero lo mismo que pasa en la música, ¿no? Pero extender la psicoacústica precisamente a qué nos genera comunicativamente escuchar estos sonidos, pues estaríamos indagando un poquito más, ¿no? Más allá de las dimensiones establecidas, ¿no? Entonces, de algún modo, estos como punto C, ¿no? El análisis del sonido y la síntesis, ¿no? Están fuera de un análisis lineal del lenguaje, ¿no? ¿No? Porque eso es como la parte del montaje, ¿no? Que veíamos la clase anterior. También el ver que los artistas usan los sonidos ambientales, pues es genial porque, bueno, ahí dimensiona que hay melodías que sin un sonido determinado, pues no se comprendería, ¿no? Por ejemplo, el Pink Floyd, pues de repente, como partes de música progresiva, pues llegaron a usar otros sonidos, ¿no? O, por ejemplo, o música incluso también derivada de películas, ¿no? Sonidos determinados. Eh, es más, ¿no? Cuando se dio la película de Pink Floyd, The Wall, los sonidos de la película, ¿no? O sea, a veces formaban ya parte del sonido de la música cuando escuchabas el soundtrack, ¿no? Entonces también ahí, también, ¿no? Y pues bueno, por un lado, ha sido ha tenido muy poco interés, ¿no? La parte de los sociólogos, ¿no? También y de la comunicación. Sí, ¿tienes una participación? No sé si hay alguien mencionó algo por ahí, no sé. Uriel, no sé. Bueno, ok. Tenemos, bueno, por último, hay que vislumbrar también lo último, que es la ingeniería acústica y la audiología llevan un camino recorrido sobre esta parte. Obviamente aquí no tengo que hacer alusión un poco a los traumas del comunicólogo en ¿cómo se llama? En la caja de las teorías sociales, ¿no? Pero, por ejemplo, medicina tiene su especialidad en comunicación, que es audiología, ¿no? Igual los comunicadores humanos, ¿no? La comunicación humana, la carrera de comunicación humana, pues tiene este amplio perfil por entender un poco también los problemas del lenguaje, pero sobre todo la primera, ¿no? La parte de audiología es un nivel técnico, ¿no? Donde se recurren como que aparatos determinados como este, para manejar el manejo ideal, ¿no? De la relación entre... Hay personas que son débiles auditivas, ¿no? Y tienen un aparatito, ¿no? Entonces, la parte técnica ayuda mucho, ¿no? En donde decir, bueno, ¿qué sonido es el que escuchas primariamente, ¿no? Entonces, esa parte técnica, así como veíamos la parte de micrófonos, es la amplificación del sonido, ¿no? Cuando se pone en el aparatito, el chicharito ahí como en el oído, pues bueno, esa parte de audiología, pues
sabe más o menos como vislumbrar, ¿no? ¿Qué se va a escuchar, ¿no? Si se escucha lo del fondo, ¿no? Lo de qué plano estás escuchando, ¿no? La persona que está hablando o el fondo de personas, ¿no? Todo el espectro auditivo, ¿no? Entonces esa parte también implica toda esta dimensión de lo que veíamos con los multicanales. Si por ahí, por ejemplo, vieron la película esta de Bohemian Rhapsody, pues por ahí se pone en ejemplo lo que sucedía con la melodía de la Rapsodia Bohemia en términos de los multicanales, ¿no? O sea, la parte de la ópera, la operítica principal, ¿no? O el tercer movimiento, ¿no? De la canción de Rapsodia Bohemia, nunca fue interpretada en vivo, ¿no? O sea, cuando estaban en conciertos Queen, pues nunca, siempre ponían la grabación. ¿Por qué? Porque esa era una melodía que solamente se podía manejar, o sea, era una música de estudio, ¿no? Y estaban aplicando solamente los canales con los cuales tenían ahí usos en la parte, eh, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Eh, los multicanales, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo se llama? Pues bueno, ahí se dimensiona toda esta posibilidad que pues fue gracias un poco a la época de los setentas, ¿no? Eh, tenemos una participación, Juan José. Dato curioso, la canción Zafaira de Bad Bunny es una rapsodia. Bueno, no la he escuchado, ya te daré mi opinión. Digo, de repente se ha tomado como, en últimas fechas, ¿no? Como si fuera una bandera musical Bad Bunny, pero bueno, no sé. Bueno, dice de mal gusto, pero sí. Pues mira, la diferencia aquí es que bueno, hay más que el crédito de. eh, Hay un texto clásico, ya clásico, de un autor que se llama Ricardo Holmes, ¿no? De el rock como fenómeno sociocultural, en donde, bueno, la historia de la música contemporánea llega a una decadencia a los años 80, ¿no? Aunque ustedes a lo mejor vislumbran con mucha cuestión retrospectiva y con mucha nostalgia la música ochentera, etcétera. La música ochentera es una música de declive, y porque en los 80 se comenzaron a hacer ¿qué es lo que pasaba con el rock, no? El rock pues surgió de la música afroamericana, ¿no? Por el jazz y el blues. Y de repente, pues, en algunos momentos fue de protesta, se llegó a Woodstock, etcétera. En los 70 se comenzó a experimentar con algunos primeros sintetizadores y en los 80, pues bueno, ahí el marketing pues destrozó al artista, ¿no? Eh, este, de hecho, por ahí estaba esta canción, ¿no? Bueno, hay varias melodías, incluso de los 80 que hacen apología de esta situación, ¿no? Una es Money for Nothing de Dire Straits, ¿no? Donde realmente te haces dinero por nada, ¿no? Donde crean una figura musical de la nada. Y luego está esta eh, canción de a ver si me acuerdo, The Video Kill de Radio Star de The Buggles, en donde hace apología de cómo, por ejemplo, la dimensión de la imagen, ¿no? Pues rompe toda esta estrategia, ¿no? Del artista creativo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa, no? O sea, todas las estrategias que se usaron en los 70s, ¿no? Hasta más o menos de experimentación. De hecho, la música propia del glamour incluso también llegó a un declive en los 80s, ¿no? También, pues bueno, el último movimiento pues, fue el punk, ¿no? Pero el punk en sí mismo pues tendría que ver con una dimensión alternativa, ¿no? Y en el momento que se vuelve parte de la industria, eh, obviamente pues estos máximos representantes, ¿no? De la música
punk que había sido eh, la muerte de, bueno, creo que se suicidó a ver si me acuerdo ahorita del grupo creo que son, Sex Pistols, eh, pues precisamente, pues bueno, no tenían una relación del mercado, ¿no? Que iban en contraflujo precisamente a lo que se estaba haciendo con los artistas, eh, ¿cómo se llama? Eh, pues de mercado, ¿no? Entonces, Sid Vicious, eh, creo que, bueno, se suicidó, bueno, pues ahí creo que tengo entendido, ¿no? Entonces, pues, aquí lo interesante es que en la música de los 80 se comienza a vislumbrar toda esta decadencia, ¿no? Llegan los 90, viene la música ya de sintetizador, rap, house, hip hop, etcétera. Entonces es difícil encontrar al músico, ¿no? En esa parte. Entonces ya del año de los 2000, ¿no? De la época Britney Spears, que a ustedes les toca, etcétera, pues realmente saben que son productos de la televisión, ¿no? O sea, incluso ahí está, ¿cómo se llama? Miles Cyrus, ¿no? Aunque se quiso revelar, ¿no? Etcétera, pues realmente da gracias a todo un artilugio de la mercadotecnia. Entonces, cuando llegamos a personajes, ¿no? Como tipo Bad Bunny, que usan sampleo, ¿no? O sea, realmente el fenómeno del reggaetón y es más, incluyo yo diría que en algún momento Calle 13, pues bebe de ese sinsentido, ¿no? De repente se tomó la bandera de crítica, etcétera, pero realmente, o sea, las propuestas creativas, pues realmente ya están fuera, ¿no? Entonces, no sé, bueno, desconozco cómo sea esta melodía, pero pues más bien ahí el éxito en dado caso lo tendrá el productor, ¿no? Ya es música de productor, no es música de autor, ¿no? O sea, a eso es lo que voy, ¿no? O sea, finalmente, por ahí incluso hay esta dimensión por ahí un video donde hay una cantante que canta muy mal y el ingeniero está manejando el audio, ¿no? Y le hace que suena muy bien, ¿no? De hecho, esta, este, se me está yendo muchos nombres, ¿no? Eh, por ejemplo, hay un efecto de sonido que usan mucho en reggaetón, ¿no? Que es el manejo de la voz, ¿no? Y que tienen este filtro para que se escuche muy bien el sonido y que vaya a tono con la melodía, ¿no? Aunque este sonido, em, lo inició esta cantante, ¿no? Creo que tiene una canción que se llama Do You Believe in Love o algo así. Fue la esposa de Sonny Bono, Cher, ¿no? Cher, esta canción de los 2000. Y entonces, pues de algún modo, pues comenzó a hacer, bueno, Karen Hernández decía el autotune. Sí, es el autotune. Es un filtro que te modula la voz, ¿no? Entonces ahí la voz ya se pierde, ¿no? O sea, no hay un contraste, ¿no? Y bueno, o sea, no quiero decir que nos vayamos, pues bueno, al arte conceptual tipo Yoko Ono, ¿no? Que bueno, Yoko Ono en la parte del audio conceptual a lo mejor quiso hacer una propuesta, ¿no? Armónicamente nunca le vi yo nunca le he visto sentido, ¿no? Personalmente en mi estética particular nunca le he visto nada de sentido. Pero se ha manejado, ¿no? En esa dimensión. Digo, actualmente ya hay un minimalismo en la música, ¿no? Donde con dos, tres acordes ya la melodía, con acompañamiento, etcétera, ¿no? Y bueno, este fenómeno de también como, bueno, Calle 13, pues sí, igual comenzó con reggaetón, dice Brandon Rodríguez, sí, o sea, precisamente por eso, o sea,
Entonces son artistas inflados, o sea, hay quien maneja la producción, pues ahí realmente es el crédito, ¿no? Y entonces, pues bueno, en esta dimensión es donde ya me estoy yendo pues, finalmente a la parte de las conclusiones, ¿no? O sea, dice Brandon Rodríguez, ¿no? Pues la mayoría de canciones pop usan solo cuatro y siempre son las mismas. Sí, sí, de hecho, a ver si, me acuerdo ahorita, me acuerdo del canal, ¿no? De este youtuber, ¿no? En donde hace estas construcciones teóricas, ¿no? Eh, por ejemplo, a ver si encuentro, bueno, a ver si lo encuentro por acá, pero bueno, si no, pues exactamente, o sea, lo que pasa es que hay un orden determinado, ¿no? En los acordes, ¿no? Entonces, eh, a ver si por ahí me sale, ¿no? Porque ha hecho varios análisis musicales, ¿no? De Star Wars, ¿no? Despacito, Coco, ¿no? Entonces, creo que ya lo tengo por aquí, creo que se llama Altozano, creo que es a ver, déjame ver si es él, ¿no? Vamos a hacer un viaje. Sí, es Jaime Altozano, ¿no? Tiene varios videos, ¿no? De construcción de la música y se los recomiendo ampliamente, ¿no? Eh, de hecho, a ver, voy a darle clic ¿Cómo invito el episodio 26 para el comienzo de este? a compartir un poquito la pantalla, ¿no? Él tiene varios videos de la deconstrucción musical, de hecho por ahí habla un poco del fenómeno Muzak también, creo que en algún video. Y también lo colabora con otro crítico de arte español, ¿no? A ver, vamos a ver, compartir Jaime Altozano, ¿no? Entonces tiene varios videos, ¿no? Entonces lo pueden revisar también, ¿no? O sea, me hace interesante, ¿no? Que puedan revisar, por ejemplo, precisamente para ver esta deconstrucción musical. De hecho, lo que hace es como una especie como de análisis semiótico, ¿eh? De hecho, deconstruye, ¿no? A lo mejor, pues, a algunos no les gustará, ¿no? A lo mejor la opinión, etcétera, ¿no? ¿No? Pero creo que se me hace bastante útil, ¿no? Para ir aprendiendo toda esta parte, ¿no? Digo, por ahí existe el posgrado de musicología, ¿no? No se necesita ser músico para ser musicólogo, ¿no? Pero la UNAM pues tiene ese posgrado, ¿no? Donde se analiza precisamente varias posibilidades, ¿no? Donde se analiza la parte cognitiva, la parte cultural, etnográfica, la parte de la industria, qué sé yo. Son estudios de casa, ¿no? Entonces hay mucho comunicólogo por ahí, ¿no? Entonces, un poco esa es la idea de ver hasta aquí, ¿no? De algún modo estoy tratando de sintetizar lo que es también la utilidad de esta unidad, ¿no? Sobre todo con estas últimas preguntas que yo haría, ¿no? Hacia ustedes, ¿no? Hacia uno mismo, ¿no? O sea, la comunicación acústica, ¿no? En términos de paisaje sonoro, ¿no? Entonces, ¿cómo planteamos su uso? O sea, lo podemos usar a veces como para generar ambientes en un trabajo, en una industria, etcétera, ¿no? Podemos hacer un análisis cognitivo-cultural, ¿no? Ahí o sea, falta mucho esta parte, como digo, en este posgrado de musicología, ¿no? Cultural, si simplemente me voy por las herramientas antropológicas, ¿no? ¿Cuál es el sentido de esa música? Bla, bla, bla. Redimensionar el lenguaje, que es la parte que nos interesa a nosotros en la parte semiótica, ¿no? Y la parte de vincular tecnología y cultura, ¿no? O sea, con los esquemas que hemos visto, o sea, cuando los montamos en un programa como Audacity o Mixpad, o si tienen la licencia de Adobe o de algún otro programa, ¿no?
pues les va a permitir mucho ver cómo es la construcción musical. Luego hay otros programas que son más de composición como Sibelius, ¿no? Donde también, bueno, ahí después les voy a recomendar hay un video de la historia de la música, por ahí anda en YouTube, en donde pues hacen esta reflexión, ¿no? De que pues antiguamente la música, ¿no? Desde el planteamiento de Guido de Arezzo, pues bueno, Guido de Arezzo cuando hace la notación básica musical, ¿no? De las notas musicales, pues es una revolución porque antes, en la época de Hildegard von Bingen, de la música medieval, pues uno tenía que aprenderse la melodía, ¿no? O sea, los modos, ¿no? Los 11 modos, gregorianos, ¿no? Kirileison, ¿no? O sea, modalidades, ¿no? Veni, creato spiritus, entonces ahí, pero uno se las tenía que memorizar. Y en todo cuando hubo la notación musical, pues permitió dar como un significante, ¿no? Y con la época moderna, ¿no? Cuando ya se diversificó el contrapunto, barroco, la música clásica, bla, bla, y ahora llegamos a la época moderna, donde estamos en la época del sampleo, etcétera, pues ya no necesitas una formación musical donde, pues a lo mejor uno no necesariamente puede ser, ¿cómo se le dice? Pues tener un buen solfeo, sino que con que puedes manejar el software puedes hacer una música, ¿no? De hecho, por ahí hay un tipo que usa el GarageBand y en 10 minutos te arma una melodía, ¿no? En YouTube. Entonces ahí la dimensión entre cultura y tecnología, pues bueno, puede ser una herramienta, pero también puede ayudar un poco a sacar esas melodías que tienes adentro de la mente, ¿no? Pero a lo mejor, como la hace la tecnología, pues nos puede hacer un poquito flojos, ¿no? Como en vez de hacer el cálculo matemático, pues sacas la calculadora, ¿no? Entonces, pero es bueno cuando, pues bueno, idealmente ustedes ya que pasaron por la secundaria y pasaron con la flauta dulce, etcétera, y al menos algo de música, una base musical deben tener, ¿no? Entonces, o sea, también no estoy hablando con neófitos fuera de la música, ¿no? O sea, la educación básica por ahí tiene un poco de educación musical, ¿no? Y a veces yo me quedo con eso, ¿no? O sea, en algún momento intenté tomar cursos de música, diplomados, ¿no? Bueno, digo, porque bueno, pues siempre ha sido mi coco el solfeo, ¿no? Pero de algún modo cuando he podido tener las herramientas tecnológicas, he podido componer, ¿no? Entonces eso me ha permitido, pues a lo mejor salir de una brecha inmediata, ¿no? Para hacer la música de un video, de una producción. Pero sabes, ¿no? Conscientemente de que pues esa es la ruta fácil, ¿no? No resuelve el problema de fondo, ¿no? De tocar en vivo, ¿no? Etcétera, ¿no? Pero eso es un poco también como dimensionamos cómo es la dinámica del sonido y la creación, que más allá de mencionarnos en la práctica cotidiana, ¿no? De la radiodifusión, etcétera, pues lo podemos aplicar a otras formas, ¿no? Entonces, y sobre todo con esta última dimensión de los podcasts o si se van a dedicar a la parte organizacional, pues deben de crear ambientes ideales de trabajo, ¿no? Y a lo mejor quizá en el rango perverso, ¿no? Dirías, ¿no? Del empleado feliz, ¿no? Ahora no sabemos, ¿no? Cómo son los espacios con lo del home office, ¿no? Pero de algún modo todos llegamos a poner música para reactivarnos, etcétera, ¿no? Ahora es un conflicto con Spotify, porque pues bueno, ahora se te cobra la renta de la música. Antes, pues, yo soy todavía de los retros que tiene sus LPs, ¿no? Y sus acetatos, ¿no? Y sus viniles, ¿no? Y pongo mis viniles y de repente ese fenómeno antiguo en donde la familia se ponía a escuchar un disco, pues se ha perdido, ¿no? O sea, pasó mucho en los 80s con el Walkman, ¿no? Y luego el Discman, ¿no? Y luego el MP3, ¿no? La música se volvió privada, ¿no? Entonces, pues es un rango de ataque para la industria, ¿no? Pero en espacios compartidos es donde dices, bueno, podemos meter una música, podemos poner un ambiente, ¿no? Entonces aquí, bueno, aquí hay unas recomendaciones, ¿no? Está este texto de Javier Ariza, las imágenes del sonido, ¿no? Está en Google Books, ¿no? Pueden leer una parte, ¿no?
Está también este texto, hay una parte, ¿no?, de Loida Pretis, Susana Febrier y Antonio Alarcón, producción de materiales educativos impresos, radiofónicos y audiovisuales, que bueno, eso invoca un poquito más bien a sus clases también de géneros periodísticos y toman las clases de producción, por ahí van a ver un poco de la producción informativa en medios, ¿no?, que es a lo mejor un poco parecido a eso. Está este texto de Barry Trucks, que es un artículo, ¿no? Paisaje sonoro, comunicación acústica y composición con sonidos ambientales, ¿no? Está disponible en esta página, www.emus.edu.uy, Docentis Fiorelli Trucks, ¿no? El texto también de Iván Tenorio, podcast, manual del podcaster, ahí viene un poco, es un manual muy técnico, pero aquí, pues bueno, es lo que estamos viendo aquí, pues es la salida, ¿no?, de esta unidad. Entonces, pues finalmente la invitación es a que si de algún modo esto ha sido como una invitación, ¿no?, a conocer un poquito más del audio, un poquito de la construcción sintáctica o gramática en términos de forma, que podemos vislumbrarlo como una parte de un lenguaje, pero sobre todo una discusión amplia de lo que es la imagen, ¿no? O sea, la dimensión de imagen, ¿no? Aquí vamos a volver a los mismos puntos iniciales de la filosofía de la imagen, ¿no? Depende de que alguien, ¿no?, apele al sentido de esa existencia. Y esa existencia debe de estar concatenada, pues a lo mejor con referentes, con una construcción de conocimiento, ¿no? Si tú escuchaste ese sonido, cuando vuelves a escuchar un sonido que no fue el mismo que escuchaste, pues va a haber una conexión de representación. Entonces, también puede ser la función expresiva, descriptiva, ¿no?, narrativa, o dentro de estos elementos que nos decía Lidia Camacho, ¿no? Entonces, tanto los efectos de sonido como la música, como el uso del silencio, pues tienen una prioridad significativa, ¿no? En ese sentido, pues bueno, eh, podemos usar la palabra como ente arbitrario, ¿no? Y pues bueno, o sea, más que ejemplificarles con cosas, pues bueno, ustedes, creo que hay mucha producción ahora, y pues bueno, o sea, también es una posibilidad con la que ustedes pueden, pues no en términos de laboral para volverse, ¿cómo se le dice? Pues millonarios, ¿no? Pero sí tener acceso a un medio, ¿no? Buscar los patrocinadores, etcétera, y moverse, ¿no? Es complicado, pero se puede hacer brokers, ¿no? Comprar su espacio en la radio, ¿no? En algún momento se asocian con varios amigos, etcétera, y tener su espacio radiofónico, ¿no? Muchos de los otros que vemos esa posibilidad, pues luego es armar nuestro propio sitio, tener nuestra radio internet, y pues por ahí va un poco esa posibilidad práctica, ¿no? Pero como les dije, pues bueno, esa es una dimensión de producción, ¿no? Pueden hacer materiales o hacer repositorios de sonidos. Eh, Digo, ahora está muy de moda hablar de los Creative Commons, ¿no? Ir a los repositorios, ¿no? Como SoundCloud, ¿no? Pero, o sea, realmente hay una posibilidad ahí de creatividad, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí, pues, yo le dejaría, ya estoy comiéndome más de su tiempo. Les doy las gracias por su asistencia, ¿no? Ya algunos ya abandonaron el aula, ¿no? Carly Flores, Eduardo García, si se me olvidan algunos, disculpen, pero bueno, aquí ya no me muestra la plataforma. Gracias, Brandon Rodríguez, gracias, Juan José, gracias, Karen Hernández, Karen Telles, Uriel Zamora y mi mano derecha, Marisol Morales. Muchas gracias. Pues terminamos lo que es la sesión 19, la unidad 4, ¿no?, del sonido y la imagen sonora. Y la siguiente sesión, pues arrancamos con la última unidad, que es la del discurso visual, ¿no? El discurso audiovisual, ¿no? En términos de imagen en movimiento, ¿no? Como dirían muy de manera simplona, ¿no? Pero yo le diría como la parte cinemática.
en donde vemos la construcción de la audiovisión, o sea, hay precisamente sonido, imagen visual, ¿no? En movimiento. Mucho en el apoyo del cine, pero toda esta base que vimos será útil, ¿no? O sea, no la desdeñemos. Entonces, pues les doy las gracias, muchas gracias a todos los que nos acompañaron en vivo y pues bueno, nos estamos viendo y hasta la próxima. Muchas gracias, hasta luego.